Muy buenos días. No sé si me escuchan al fondo. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, primero que todo agradecido con ASBAMA por esta invitación. Créanme que para mí es un honor poder estar hoy con ustedes acá. Es mi primera vez en mi tierra poder presentar información en avances en temas de Fusarium racequathon tropical que venimos avanzando desde el Grupo Agrovid SAS. Y créanme que siempre da un poco de temor. Hoy entiendo a los jugadores de fútbol cuando juegan en casa. Entonces, espero que me tengan la paciencia. Entonces, la idea de hoy es presentarles los factores epidemiológicos relacionados con la dispersión de FOB, caso Guajira puntualmente, y obviamente su coexistencia con raza 4, con Rastonia, en este caso con moco. Un saludo especial también a los amigos de Ecuador, que sé que nos acompañan también, que están pendientes de todo lo que venimos haciendo en Colombia, y bienvenidos siempre. Entonces, en este sentido, digamos, reseña de qué estamos hablando, es principalmente con raza 4, con Fusarium. Hablamos de un hongo del suelo, que para el caso de Colombia el primer reporte se da en el 2019. Es un hongo que cuenta con diferentes tipos de estructura, que eso a su vez hace que cada estructura de esta genere, digamos, una gran afectación o desarrollo de la enfermedad cuando llega a una planta susceptible. En este caso, Fusarium está presente en cerca de 29 países del mundo. Hace unos minutos, antes que se cayera la red de Claros, conversaba con unos compañeros de FAO que están ahorita en Kenia haciendo el simulacro para África, y me decían que la situación es muy diferente a la que vemos en Colombia. Y eso me hace pensar cuando muchas personas quieren mirar qué estamos haciendo y siempre el mensaje es: tienen que adaptar todos sus esquemas de prevención y atención y contención a sus condiciones locales, ¿cierto? Obviamente tienen referentes. Nosotros en su momento, cuando llegó Fusarium raza 4 a Colombia, nuestro referente fue Australia. Obviamente no pudimos implementar todo lo que hacía Australia, lo adaptamos, colombianizamos todas nuestras acciones. Y creo que hoy parte de esa colombianización pues, es el resultado que estamos viendo, ¿no? Entonces, en este caso, 29 países con presencia. En Sudamérica, Colombia, primer reporte en el 19, seguido de Perú, siguiente Venezuela. Tenemos en lo largo del último siglo, pues, cómo se ha movido la enfermedad durante todos estos continentes. En resumen, estamos frente a un hongo que tiene diferentes tipos de estructura, cultivos susceptibles, afectación del sistema vascular y gran capacidad de dispersión. Entonces, hablamos de un patosistema que tiene la capacidad de moverse a través de material asintomático, suelo. Para no siempre representa un rubro importante dentro de todo el proceso de comercialización en Europa y Estados Unidos. Entonces, cuando ya hacemos el análisis geoespacial y comenzamos la interpretación de todo el concepto epidemiológico de raza 4 dentro del caso puntual de Guajira, para este estudio utilizamos 8 fincas ubicadas en los municipios de Tiguya y Riohacha, donde se encuentran ubicadas las fincas la primera finca con presencia del patógeno. Fueron el caso de estudio de estas 8 fincas. Entonces, las 8 fincas de estudio fueron fincas de banana exportación ubicadas en el departamento de La Guajira, en los municipios, como ya lo mencioné, de Tiguya y Riohacha. Se hizo una valoración de incidencia en cada una de estas fincas, pues bajo una formulación ya establecida dentro del concepto de epidemiología, y esto a su vez fue cruzado con toda la información climática de la región, desde temperaturas máximas, mínimas, promedio, precipitación y humedad relativa, dentro del concepto climático que consideramos más relevante en su momento para el análisis. Igual, pues, obviamente esto es parte del estudio dentro de mi tesis de maestría, por lo tanto está todo el componente estadístico que se aplica. Dentro de la escala de identificación, pues hemos venido desarrollando o fortaleciendo a nuestro equipo en todo el tema de diagnóstico de Fusarium raza 4 tropical. Pues síntomas relevantes como clorosis en hojas, síntomas de libro, pues, amarillamiento, pérdida de vigor de la planta, reducción de la emisión foliar, reducción del tamaño de la hoja bandera, digamos como los síntomas característicos a los que asociamos la enfermedad, los que están asociados a la enfermedad.
rajadura de pseudotallo. En este sentido, quiero recalcar algo, en el caso de Cavendish, es muy poco común realmente ver este tipo de sintomatología. Nosotros normalmente de cada 100 plantas positivas para raza 4, una o dos pueden llegar a presentar este tipo de rajadura, o depende del avance de la enfermedad o del tiempo en el cual, o el momento que detectamos la planta. Realmente este síntoma es muy poco común observarlo, lo asociamos principalmente cuando hay una alta presencia de inóculo en el suelo y realmente es donde podemos ver este síntoma. Pero bueno, esto es lo que buscábamos en las fincas, plantas con la sintomatología relacionada con raza 4, se confirmaba a través del laboratorio. Con esto les muestro algo y comienzan a cambiar los mitos, no los mitos, digamos los conceptos o criterios que teníamos antes de que conocer realmente o de ver cara a cara a raza 4. Normalmente los síntomas en raza 4 están asociados al momento de aparición, o sea, al momento en que la planta emite la vapor. Depende de la condición de inóculo del suelo, podemos ver estos síntomas ya desde hijos. Plantas muy juveniles, podíamos ya ver esta presencia de síntomas. Esto lo pude evidenciar en otros países como Venezuela, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo los procesos de apoyo con Alinsay y en Perú, en la zona de Querecotillo, también para el SENASA. Entonces, dependiendo de la presión de inóculo en el suelo, también estos síntomas pudieran de pronto avanzar o ser mucho más agresivos hacia las plantas. Entonces tenemos la caracterización general para el caso de estudio, en este caso las 8 fincas de La Guajira, principalmente está concentrado con materiales Valery. Este ha sido, digamos, el comportamiento de la distribución de esos materiales durante los últimos 4 años. Principalmente 59% para Valery y 41% para William en esa distribución. Son fincas orgánicas que las densidades de siembra se promedian entre 1.550 a 1.600 a 1.700 para doble surco, por ejemplo. Tenemos un programa de nutrición básico muy similar al que se aplica en otras plantaciones, con 12 ciclos edáficos y 9 ciclos foliares. Entonces, dentro de esa caracterización, tenemos el primer componente y es variación de la incidencia. Este ha sido la tasa de crecimiento año a año en estas fincas de la tasa de incidencia. Podemos ver a código 388AB donde su diferencia ha sido cerca al 13% en la tasa de crecimiento de esta incidencia. Pero mucho cuidado, señores, esto está asociado principalmente a un efecto del manejo agronómico o manejo cultural que se le dio a la enfermedad dentro de esta finca. Cuando pueden ver el resto de fincas, en este caso el mostaza o amarillo representa el 22, miren que en las otras fincas la incidencia o esa tasa de crecimiento fue muy inferior al 1%. Esto significa que no solo las condiciones de la enfermedad o clima pueden terminar generando esa alta incidencia de la enfermedad, sino además el factor humano o factor H puede determinar la pérdida de una finca por no hacer las medidas que se requieren hacer. Factores que pudieron afectar o generar ese crecimiento: reutilización de aguas de riego, aguas de drenaje, se reutilizaban para el riego nuevamente, eso inundó o generó una proliferación del número de casos, malos procesos en los temas de erradicación, atrasos en las erradicaciones de los casos de fusario. Todo ese factor o componente terminó generando ese número o indicador que estamos viendo ahí. De resto, miren el comportamiento de las fincas, desde el 2019 hasta el 2022, 2019 en azul, 2022 en amarillo, cómo se comportó en el resto de las fincas. Entonces esto nos deja una gran enseñanza de que Fusarium, primero, sí tenemos una manera a través de las estrategias de cómo manejarlo, y que si no hacemos el deber ser o el ABC, pues vamos a tener estos problemas. Ahora bien, cuando hacemos la relación con clima, lo que ustedes ven en punteado durante esos 4 años en azul es precipitaciones. Nosotros inicialmente dentro del proceso de análisis consideramos la precipitación muy relacionado con los picos de producción o picos de casos de fusario. Dentro de este análisis pudimos, digamos, asociarlo a otro factor, no precisamente precipitación, pero que sí está muy relacionado con este tema. Podemos ver que durante los momentos de lluvia o periodos de alta intensidad de lluvia fue donde teníamos picos en las diferentes fincas. Obviamente, para unas fincas estos picos eran de mayor tamaño y otras de menor tamaño. Pero miren cómo sobresale el punteado verde, que es precisamente esa finca en donde mencioné que el factor H humano no se realizó el deber ser.
y ese fue el resultado de esa actividad. Entonces, como esto hay que subirle el nivel y hay que colocarlo muy académico, este es el análisis estadístico que realizamos. Bajo la estadística de Pearson, hicimos los dos análisis mirando la correlación en número de casos versus variedades cultivadas, sembradas, versus factores climáticos. En este sentido, por ejemplo, en el caso de los cultivares, descartamos que tuviera alguna relación directa con el aumento del número de casos. Para el caso de temas climáticos o factores climáticos, encontramos que la relación estaba con humedad relativa. Fue la que nos generó altamente significancia. Entonces, en el caso de análisis de medias, podemos ver humedad relativa con una significancia altamente persistente, y para el caso de Pearson, que es el casos totales versus humedad relativa, digamos que hay una relación directa proporcional. Eso quiere decir que en este caso el número de casos versus humedad relativa son los que están más relacionados dentro del análisis. A su vez hicimos el análisis de BibLog, un análisis multivariado, y quisimos identificar cuál de los factores eran los que más vectorialmente estaban relacionados con la presencia o el aumento de los casos. Nuevamente se repite la misma situación. Humedad relativa, ustedes ven la línea roja que son números total de casos, pero ven la humedad relativa y la precipitación vectorialmente muy relacionados con el aumento de estos casos. Mientras que los temas de temperatura máxima, mínima y promedio pues no estuvieron relacionados con el aumento de los casos. Miren qué sucede con una finca con presencia del patógeno. ¿De qué depende esta situación? Depende precisamente del momento en el cual detectamos los síntomas. Dentro del proceso de contención hemos identificado y hemos utilizado la experiencia de Guajira en Magdalena. Ha cambiado totalmente la historia con las fincas que tenemos en cuarentena en Magdalena, ya que la atención ha sido más oportuna y eso tiene una relación directa con la presencia o ausencia de casos semana a semana. Entonces, este es el comportamiento acumulado, geográficamente hablando, de la disposición de los casos durante los años 19, 20, 21 y 22 en una de las fincas de estudio, y vemos la tasa de crecimiento. Obviamente tuvo una tasa inicial muy alta de crecimiento y que durante los años siguientes, años principalmente 21 y 22, pues esa tasa se ha establecido o digamos se ha comportado de manera mucho más lineal. Ahora, consideraciones variables dentro del tema de epidemiología. Dentro de las 8 fincas generamos 2 grupos de fincas. Grupos de alta incidencia, fincas con alta incidencia y fincas de baja incidencia. ¿Qué quisimos hacer? Identificar dentro de todos los factores evaluados cuáles estaban relacionados con la alta o la baja presencia de estos casos. Y miren algo que llama la atención. Casi que todos los factores, por ejemplo, los factores evaluados corresponden a cercanía a vías, rotación de personal, áreas de inundación, ingresos no autorizados, presencia de casos de moco, canales de drenaje compartidos, fuentes de aguas superficiales compartidos, caseríos cercanos. Digamos que esos en términos generales son comunes en los 2 grupos, ¿cierto? Pero cuando miramos más allá, lástima que el señalador no funciona, pero me voy a acercar acá, y vemos este componente. Este componente no se encuentra en el grupo de alta incidencia. Y ese componente se refiere a programas de biológicos previos a la presencia del patógeno. ¿Qué quiere decir? Que ese grupo de fincas, antes de la presencia del patógeno, de la cuarentena, venían con un programa de biológicos aplicado. Y ahí está el resultado de por qué en una finca tuvimos mayor incidencia que en otras fincas, ¿vale? Dentro del análisis que estamos realizando. Quisimos ampliar los factores y darle un detalle. Ahí están categorizadas las fincas por el nivel de inóculo relacionado con el número de casos y la incidencia, y miren los diferentes factores evaluados. Áreas de inundación, digamos que las fincas con baja incidencia no fueron afectadas por inundaciones en los años anteriores a la presencia o a la oficialización del patógeno. Intercambio de personal, digamos que en casi todas las fincas había el intercambio. Presencia de casos de moco, las fincas con baja incidencia no presentaron casos de moco en los años anteriores al reporte. Ingresos no autorizados, casi la mayoría de las fincas o todas las fincas de esta zona tienen incursiones de personal ajeno a la finca
a robar fruta o hacer algunas actividades. Linderos con fincas del mismo grupo, otro tipo de linderos, fuentes de agua superficiales. Casi todas las fincas, para no decir que todas, comparten las mismas fuentes de agua de riego. Adicionalmente a eso, canales cercanos y aplicación de biocontrol. Como podemos ver, las fincas de baja incidencia son las que previo o antes de la presencia del patógeno venían con esas aplicaciones. Hay una situación cultural en esta zona, y es que durante una época de lluvias suben los niveles de algunos caudales de los ríos y quebradas y se generan una especie de conexiones con el mar en algunos puntos. Durante las épocas secas, estas conexiones se rompen, quedan esas lagunas de agua, pero con el tiempo comienzan a secarse y los niveles de sal aumentan en esas aguas. Los peces que quedan ahí atrapados mueren y las comunidades cercanas utilizan estos peces para alimentarse y hacer unas preparaciones ahí. Eso se conoce como las cachirras, perdón. Y ese factor cultural pues nos estuvo afectando los controles de bioseguridad, porque el personal o las personas se meten por los canales o las diferentes quebradas y transitan por toda esa zona para buscar esas dichosas lagunas. Entonces es un problema cultural que siempre en los esquemas de bioseguridad hay que tener presente. Hoy en día hemos trabajado fuertemente en el fortalecimiento de la detección oportuna con el equipo de bioseguridad del Grupo Agrovid. Hoy detectamos este tipo de plantas, o sea, síntomas iniciales. Hacia ese punto es que hay que trabajar para poder generar una mejor contención. Hemos incluido un programa fuerte de biológicos en todo el grupo, donde está principalmente cubierto con tricodermas. Además utilizamos algunos bacilos y pseudomonas, además de algunos bioles donde se garantice, digamos, la inocuidad de los productos y la calidad. En esto tienen que tener mucho cuidado, porque digamos que al momento de generar una posible opción con biológicos, obviamente aparecen disponibles muchos vendedores de humo y hay que tener garantías de que el producto que realmente estamos aplicando en nuestras fincas es lo que dice la etiqueta, ¿vale? Y lo que necesitamos. Entonces, dentro de los esquemas de bioseguridad, es, digamos, los análisis de seguimiento que hemos venido haciendo en todas estas fincas que hoy en día se encuentran en cuarentena en La Guajira. Hay otro factor que entra al juego y es que este patosistema no solo trabaja, él puede trabajar en conjunto con Erwinia, puede trabajar en conjunto con Ralstonia, y ahí es donde la epidemiología y todo el proceso, digamos, se complica un poco más. Pero miren qué pasó con moco en La Guajira. Ya ustedes vieron, Fusarium, cómo ha sido su comportamiento, pero miren el comportamiento de moco y lo traigo acá, porque sé que con los amigos de Ecuador están muy interesados en el trabajo que venimos haciendo en Colombia con temas de moco. Y miren cómo ha sido el resultado del trabajo mezclando bioseguridad, programa de biológicos y todo el esquema y toda la implementación de nuestro programa. Esto es Guajira, esto que les mostré anteriormente es Guajira, esto es Magdalena. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasó en Magdalena? ¿Por qué no fue tan similar como en La Guajira? Resulta que en La Guajira fue mucho más fuerte la implementación del programa de biológicos. Pero ustedes ven esos picos. ¿Qué sucedió en esos picos? En esos momentos eran fincas nuevas que se adquirían. El grupo compraba nuevas fincas en la zona del Magdalena y cada vez que recibíamos las fincas, un problema serio en esas fincas era moco. Y recordemos, para los que estamos en el tema fitosanitario, moco es una enfermedad de carácter administrativo, de responsabilidad administrativa. Entonces, seguramente en estas fincas no se hacía el deber ser y ahí estaba el problema. Pero miren cómo cambia la tendencia del comportamiento de la enfermedad en la medida que hacen parte del grupo y comenzamos con todo el programa de bioseguridad, biológicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo me preocupé, dije, bueno, me van a echar ahorita con estos números, ¿no? Pero no, simplemente comenzamos a hacer el trabajo con el equipo de bioseguridad y el Departamento de Servicios Técnicos y miren cómo avanza el desarrollo o el comportamiento. Al final del 2023 nuevamente se adquieren otras fincas y otra vez esas fincas nuevas tenían problemas con moco y ahí es ese número que ustedes ven reflejado. Ahora bien, miren, quise hacer una comparación entre una finca que viene con un programa de control biológico y una finca que viene sin el programa de control biológico. En ese caso, las naranjas representan sin ese programa, las azules son las fincas del grupo que ya vienen con el programa de control biológico. Miren la diferencia
en el comportamiento de la enfermedad. Entonces, supremamente importante el programa, además de los esquemas de bioseguridad y además de los procesos de erradicación de estos casos de moco. A veces nos queremos poner a inventar la rueda y desafortunadamente lo que hacemos es sacar la enfermedad de contexto. Entonces, dentro del análisis epidemiológico están los factores edáficos predisponentes, que también lo hicimos en Guajira. Con el apoyo de Agrosavia y el ICA, desarrollamos una estrategia para identificar dentro de las fincas en cuarentena cuáles factores me estaban marcando o estaban relacionados con mayor o menor número de casos. Entonces, para este caso puntualmente tomamos 3 fincas de las mismas zonas, del departamento de La Guajira, en los municipios de Riohacha. Este es el esquema de erradicación que todos creo que deben conocer, la zona A, zona B y zona C. Nosotros tomamos dentro de las zonas A y B muestras como zonas no productivas o afectadas, y el análisis de zonas productivas, la zona C, fue la que se revisó para este estudio. Entonces, esas muestras, pues, obviamente están dentro de un protocolo de análisis de contingencia aprobado por el ICA, con el apoyo de Agrosavia. Hacemos todo este protocolo de muestreo y de garantizar de que en el proceso de traslado de estas muestras no existe algún riesgo de diseminación de la enfermedad hacia otras zonas. Estos fueron los factores que se evaluaron para el caso físico, pues densidad aparente, porosidad, conductividad hidráulica saturada, temas texturales y además todo el componente químico que ven en la derecha del slide. Entonces, para este análisis tomamos estas 3 fincas y las categorizamos por el número de casos. Fincas de alto número, mediano y bajo número de casos. En áreas con presencia y ausencia del patógeno, con 5 repeticiones, pues, y análisis ahí estadísticos que ustedes pueden ver, ¿no?, para complemento y, digamos, estandarización del proceso analítico. Entonces, para el caso de las variables químicas encontramos cuáles fueron los factores que están incidiendo en que una finca se convierta de alta, mediana o baja incidencia. De estos factores químicos, materia orgánica, supremamente importante, déficit en materia orgánica hace que tu zona de producción, tu cultivo, sea mucho más susceptible a la presencia del patógeno. Déficit en niveles de calcio, de magnesio, zinc y temas de conductividad hidráulica y de capacidad de intercambio catiónico, perdón. En los temas de textura, densidad aparente y conductividad hidráulica saturada están relacionados con mayor presencia de casos. Entonces ahí estamos viendo conceptos hacia dónde debemos apuntar en las fincas. Ahora bien, densidad aparente está muy relacionado con conductividad hidráulica saturada, y eso a su vez está relacionado con compactación de suelo. Suelos compactos, suelos con problemas de drenaje, son suelos que generan predisposición para que se presente o se desarrolle la enfermedad. Cuando hacemos la caracterización entre lotes productivos y lotes afectados, en la parte química nuevamente sobresale calcio, magnesio y capacidad de intercambio catiónico. En el caso físico, nuevamente aparece el porcentaje de arena, pero muy asociado a la conductividad hidráulica saturada. Vuelvo y repito, temas de drenaje de fincas. Está publicado en una revista internacional y disponible para que puedan acceder. Por apoyo a los tiempos, pues fui un poco muy rápido en la presentación con el ánimo de poder disfrutar los otros conferencistas. Bueno, muchas gracias, señores. Antes de irme, agradecimiento al equipo de Agrovit, en especial a la doctora Mónica